Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Bueno, pues nos toca 4 talleres, 4 temas importantes, y estos 4 temas importantes con los que nosotros vamos a empezar a trabajar para tener un solo objetivo: la vida. El conocimiento siempre va acompañado de la vida. Jesús le dice a Luisa que para que nosotros podamos tomar ese pasaporte para conocer la vida del cielo, Jesús le dice a Luisa que es importante que primero nosotros conozcamos la lengua, conozcamos los modos, conozcamos los modos de actuar, de cielo, etc. ¿Sí? Pero una vez conocidos, es importante vivirlo. Entonces, el conocimiento y la vida van de la mano. No podemos decir soy un máster o un experto. El que se denomina experto ya perdió piso, se salió de la divina voluntad. ¿Sí? Porque aquí nadie es experto, ni el que habla aquí al frente. Porque la experticia la mide Jesús con la vida. Y muchas veces aquella ama de casa que está en silencio, que está haciendo sus labores, girando, toda sumergida en el amor de Dios, es la más experta que aquel que habla mucho. Porque a Jesús le interesa la vida. Sí, la vida. Porque en la vida están los actos, y como lo vimos ayer, los actos que dan en la eternidad, no las cosas buenas que yo tanto pueda hacer aquí con mi voluntad humana. Quiere que nuestra vida esté fundida toda en Dios, y esa es la bondad de Dios en el hombre. Por eso pues vamos a entrar un poquito a jugar con las dinámicas para poder entrar a estos 4 puntos. Primero, conocer la verdadera existencia en mi vida, la vida y el hombre, es decir, conocerme, quién soy. Segundo, reconocerme, porque una vez que conozco, me reconozco. ¿Sí? Una vez que conozco, ahora sí me reconozco. Ah, ya sé quién soy. ¿Y en quién me voy a reconocer? En Cristo. Viene un tercer momento, la entrega, porque ya conocí, o estoy en ese proceso, ya me reconozco, estoy en él, y ahora tengo que decidirme. ¿Sí? Porque una cosa es que tú te decidas a leer divina voluntad, y otra cosa es que te decidas a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Son 2 decisiones totalmente distintas. Y entonces viene esto, la vida de Jesús y la entrega. Y número 4, la vida y el amor en plenitud, ¿verdad? Como Mamá Santísima. Y vamos viendo como puntos muy sencillitos para no irnos a lo avanzado de los volúmenes, que a lo mejor no lo pudiéramos comprender, pero algo tan sencillo bajado a la vida. Bueno,
vamos empezando en esta hora que nos queda, lo que resta, hablando de la base del conocimiento de mí mismo frente a Dios. Bien, fíjense bien, esto es muy importante, porque una de las cosas con las que Jesús comienza a trabajar el alma de Luisa es hablarle de las virtudes teologales. ¿Conocen cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. Bien, fíjense bien. Si uno no está sustentado, sostenido en la fe, la esperanza y la caridad, nunca vamos a poder crecer en la santidad, ni humana ni divina. ¿Sí? Nunca vamos a crecer. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy buena como los artistas, ¿no? Los artistas que hacen, dan caridad, adoptan hijos, se van a Pakistán, a Tailandia, y están junto con ellos y dicen, qué bueno es, ¿verdad? Bien, pero no llega a mera filantropía, ¿sí? La filantropía es ese amor al servicio al otro, pero sin ser sostenido en la fe, la esperanza y la caridad. Ni hay fe, ni hay esperanza, ni hay caridad. ¿Por qué? Porque a veces ni creen en Dios. ¿Sí? Bien, estas son obras vacías. Como lo habíamos dicho ayer, el acto humano, el acto divino, ¿son obras buenas? Sí. ¿Dios las toma? Sí. Pero en la medida de su fe, en la medida que ellos se revistieron de la esperanza, nada, porque ni creen en Jesús. Y en la medida en que ellos amaron con amor humano. Dios toma su obra en la medida de la fe, la esperanza y la caridad. Ese es el valor que le da al acto. Bueno, entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque se ha dicho por ahí que las virtudes ya no hay que desecharlas. Es que eso dice en los libros del cielo. Cuidado, no lo hemos entendido. Jesús nunca dice eso. Jesús dice que las virtudes hay que sostenerlas en la fe, la esperanza y la caridad, porque de ahí pueden pasar a ser virtudes, de la virtud humana puede pasar a ser una virtud divina. Fíjense qué diferente. ¿Sí? Y por eso le dice después, ya no te fijes en tu humanidad para cumplir una virtud, sino mira la divinidad para vivir la plenitud de la virtud. ¿Se fijan cómo es distinto? Y entonces ahí está la, no, pues yo ya no obedezco porque ya Jesús dice que ya me hay que vivir la virtud. No, está mal, ¿verdad? Cuidado. Entonces, si se entiende desde la base, porque esta es la base es la raíz donde el árbol va a crecer. Es la profundidad de Dios, donde la iglesia se sostiene en estas virtudes teologales para que de ahí emerjan las virtudes que vamos a tomar. Y luego dicen, bueno, pues es que Mamá Santísima pues fue una plena virtud, ella no estuvo persiguiendo virtudes. Pues claro, porque ella no nació con naturaleza caída. ¿Sí? Ella ya vivía inherente a ese árbol divino. Ella no tuvo esfuerzo de pelear con sus pasiones.
entonces a nosotros nos coloca en otro plano. Mamita María nos enseña a vivir en la plenitud, ¿sí? Pero Luisa nos va a enseñar a pasar de lo humano a lo divino, con todo lo que Jesús le da en la obra de la divina voluntad. Entonces el tema de las virtudes se vuelve esencial e importante saber cómo trabajarlo. Bueno, entonces vamos viendo lo que Jesús le dice a Luisa. Ay, se me olvidó poner aquí la cita. Bueno, creo que es del volumen 2, pero dice así: hija mía, amadísima, las 3 raíces que ves que contiene este árbol son la fe, la esperanza y la caridad. Y lo que tú ves que este tronco sale de mí y se introduce en tu corazón, significa que no hay bien que posean las almas que no venga de mí. Así que después de la fe, la esperanza y la caridad, el primer desarrollo que hace este tronco es el hacer conocer que todo el bien viene de Dios. ¿Se fijan? ¿Después de qué? De que el alma vive la fe, el alma vive la esperanza y el alma vive la caridad. Porque estas son virtudes teologales, pero hay que vivirlas, porque nosotros poseemos la vida divina, solamente que no la conocemos. Y vamos a conocer la vida divina gracias a ¿qué? A la fe, a la esperanza y a la caridad. Por eso ahorita vamos a ver de qué se tratan estas 3 virtudes, para saber encaminarnos a ellas y vivirlas. Porque decimos, ¿sabes? Son virtudes de Dios, pero no mías. No, son virtudes teologales que las tengo que vivir, porque si soy partícipe de la vida divina, entonces soy partícipe de estas 3 virtudes. ¿Sí? Solamente que las he visto totalmente aparte de mí, pero están en mí, pero no las conozco. ¿Sí? Entonces, fíjense, después de esto, ¿qué viene? Dice, después de el primer salto que se hace conocer que todo el bien viene de Dios. Soy nada, Dios es todo el bien viene de Dios. Y que de ella no tiene otra cosa que su propia nada, y que esta nada no hace otra cosa que darme la libertad de hacerme entrar en ellas y hacerme obrar lo que quiero. Mientras que hay otras nadas, esto es, otras almas que con la libre voluntad que tienen se oponen. Entonces, faltando este conocimiento, el tronco no produce ni ramas, ni frutos, ni ninguna otra cosa de bueno. ¿Se fijan? Si no conocemos la fe, si no conocemos la esperanza y no conocemos la caridad, que es la Trinidad misma en mí, todo lo que yo haga no va a tener un fruto bueno, va a ser un acto vacío de Dios. ¿Por qué? Porque conociéndolo, la libre voluntad va a dejar que estas virtudes que están en mí actúen libremente en mi ser. Por eso hay que conocerlas. Dice, las ramas que contiene este árbol, con todo el aparato de las flores, frutos, perlas y piedras preciosas, son todas las diversas virtudes que puede poseer el alma. Ahora, ¿quién ha dado la vida a este árbol tan bello? Ciertamente las raíces. Esto significa que la fe, la esperanza y la caridad abrazan todo, contienen todas las virtudes, tanto que son puestas como base y fundamento del árbol, y sin ellas no se puede producir ninguna otra virtud. ¿Sí? Entonces, esto es muy bello, y les digo porque esto es uno de los temas que se discuten en los retiros de sacerdotes.
Por eso se los digo con firmeza y conocimiento de causa. Sí, que se ha entendido más la divina voluntad, pues hablando desde esta perspectiva de la virtud. Y como los sacerdotes traen todo un bagaje, un conocimiento fuerte, pues empiezan a desmenuzar estos pasajes y van descubriendo que la raíz de la fe, la fe y la caridad, si no la tenemos en claro en la vida, nunca vamos a poder desarrollar las virtudes divinas, ni humanas ni divinas. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a descubrir qué es esto de la fe y cómo vamos a empezar a vivir la fe. ¿Sí? Dice Jesús, bueno, dice mi cita en el volumen 1, me hablaba de la fe, Jesús, y me dejaba, y sentía una vida de fe infundida en mi alma tosca como la había sentido antes. Ahora, tras el discurso de Jesús, la sentía muy ligera, como para adentrarme en Dios. Y ahora vivía el poder, ahora la santidad, ahora la bondad y otras cosas. Y mi alma se quedaba estupefacta. En un mar de asombro decía, Dios poderoso, ¿qué poder ante ti? ¿No queda deshecho? La inmensa santidad de Dios. ¿Qué otra santidad, por muy sublime que sea, se atreverá a presentarse ante ti? Bueno, en este primer parrafito, Luisita se da cuenta del poder de Dios. Es una gracia especial que le dio a ella en estos primeros momentos, porque recordemos que Luisa tiene 3 desposorios. ¿Se acuerdan? El desposorio místico, que tiene en el volumen 1, muy romántico, que Jesús le da un anillo y bueno, Mamá María la entrega a su hijo y bueno, pues todas las mujeres soñando, ¿verdad? Pero después viene el desposorio con la Trinidad y el desposorio de la cruz. ¿Sí? Entonces, la Trinidad, cuando el alma se desposa con la Trinidad, se desposa con la fe, la esperanza y la caridad. Este debe de ser nuestro desposorio trinitario. Y vamos viendo en qué consiste, en que seamos uno con la Trinidad, porque esto nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos frente a Dios. Vamos viendo, dice así, porque aquí dice en el primer párrafo, está reconociendo que no hay otra santidad más grande que la de Dios. Es decir, se queda anonadada, se queda petrificada al ver y al conocer a Dios. Entonces dice, ahora mientras veía a mi confesor, me acordé que me había dicho que debía escribir sobre la fe. Dice, en modo como Jesús me había hablado sobre esta virtud. Mientras pensaba en un instante, el Señor me ha traído de tal forma así que me ha sentido fuera de mí misma y me ha dicho estas preciosas palabras. ¿Cómo define la fe? La fe es Dios. Fíjense, no dice la fe es creer, ¿verdad que no? No dice, la fe es creer, es que creo mucho, no. Tengo mucha fe porque creo, no. La fe es Dios, Dios. Y esto es lo primero que tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Cuánto de Dios tengo en mí? Porque si tengo que poseer esa virtud, tengo que poseer el conocimiento de Dios, que es lo que perdió Adán en el paraíso. Adán, cuando cayó, perdió el conocimiento divino, la ciencia divina, que es el conocimiento
conocimiento de Dios. Lo poseía Adán, lo tenía para sí, y eso era lo que lo movía, lo que sabía en qué lugar debía estar frente al Todopoderoso que lo había creado. Bien, aquí está. Importante. ¿Qué tanto he adquirido ese conocimiento divino? ¿Y qué tanto me he llenado de él? El que se ha llenado de él va a tener estas características. Atención, porque esto se va a reflejar en el alma de tal manera. Dice, estas dos palabras contenían una luz inmensa que es imposible explicarlas. Pero como pueda lo diré. En la palabra fe comprendía que la fe es Dios mismo. Así que el alimento material da vida al cuerpo para que no muera. Así la fe da vida al alma. Sin la fe el alma está muerta. Bien, la fe vivifica, santifica y espiritualiza al hombre y lo hace tener fijos los ojos en un ser supremo, de modo que nada aprende de las cosas de acá abajo, y si las aprende en Dios. ¿Qué tal? ¿Cumplimos eso? Aprendemos ciencias humanas, pero no desde Dios, ¿verdad? Aquí dice, no aprende nada, sino es desde la visión de Dios. ¿Sí? Y fíjense, tiene los ojos fijos en un ser supremo. ¿Ahí están nuestros ojos? No. Están en nuestro futuro, en nuestro pasado, en nuestra culpa, en lo que me hizo el otro, en que ya no quiero esto, ya no quiero aquello. No conocemos a Dios, fíjense, la fe no la estamos viviendo, no está arraigada nuestra vida en la fe. Y luego dicen, la felicidad de un alma que vive de fe, su vuelo es siempre hacia el cielo. En todo lo que sucede se mira siempre en Dios, y he aquí como en la tribulación, la fe la eleva en Dios y no se aflige, ni siquiera un lamento, sabiendo que no debe formar aquí su contento sino en el cielo. En la tribulación, todos vivimos tribulaciones en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras circunstancias, ¿sí? ¿Y nos hace volar al cielo? ¿Nos eleva? Bueno, eso es como para reflexionar. Creo que mi árbol no está sustentado, no tiene la raíz de la fe. La alegría, la riqueza, los placeres la circundan, la fe. Si la alegría, la riqueza, los placeres la circundan, la fe la eleva en Dios. Y dice así: oh, cuánto más contenta y más rica seré en el cielo. Estos bienes terrenos toman fastidio, los desperdicia, los desprecia y se los pone bajo los pies. A mí me parece que un alma que vive de fe le sucede como a una persona que posee millones y millones de monedas y hasta reinos enteros, y otra persona le quiere ofrecer un centavo. Ahora, ¿qué diría aquella? No se indignaría, no se lo arrojaría a la cara, y agregó: y si ese centavo estuviera todo enlodado, como son las cosas terrenas, y además, si le fuera dado solo en préstamo, entonces ella diría: inmensas riquezas gozo y poseo, y tú osas ofrecerme este vil centavo tan enlodado y por poco tiempo. Yo creo que voltearía enseguida la mirada y no aceptaría el don. Así hace el alma que vive de fe respecto a las cosas terrenas. Bueno, pues esto nos debe de poner a pensar, ¿verdad? Esto nos debe de poner a pensar porque queremos entrar a vivir en la divina voluntad y pues de lo primero que tenemos que conocer, porque este es el primer paso que nos hace conocer nuestro Dios,
nos hace darnos cuenta en los primeros volúmenes es: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Date cuenta quién soy yo y date cuenta quién eres tú, que no vives mi fe. Ahora, para vivir la fe, ¿qué se necesita? Creer. Creer en todo eso que no veo, creer en el cielo, creer en esa vida eterna, creer en todo lo que acabamos de leer anteriormente, que no es vida tangible, sino es vida del cielo. Y por eso, bueno, pues aquí Luisita, para obtener hay que creer. Para obtener hay que creer. Bueno, vamos a la esperanza. Muy bien. Entonces, con esto empezamos a ver. La fe es Dios. ¿Sí? La fe es Dios. Y para poder vivir a Dios, tengo que conocerlo, tengo que creer, tengo que conocerlo y creer. ¿Sí? Con eso que nos quedamos. Para poder vivir todo lo que acabamos de ver. Bien. Vamos con la esperanza. Bueno, la esperanza dice así: de la esperanza, pues, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para sí mismas? La mirará, sí, pero con una mirada indiferente, porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza da alas a la luz de la fe y, esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y llega a amarlas. Claro, la fe es todo Dios. ¿Y qué me acerca a conocerlo? La esperanza me ayuda a poseer lo que es de Dios, porque la esperanza está representada en Jesús. ¿Sí? Entonces, quiero vivir todos los tesoros de la fe de Dios, entonces tengo que vivir la esperanza. Y para poder vivir la esperanza tengo que saber quién es la esperanza. Jesús. Entonces tengo que conocer qué caminos me da Jesús para que yo pueda vivir la plenitud de la fe. ¿Sí? Bueno, entonces, y esperando los méritos de Jesucristo, la mira como suya y llega a amarlas. La esperanza, dijo Jesús, administra al alma un manto de fortaleza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. No son sino que ni siquiera le traen la más mínima perturbación. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí misma y toda confiada en Dios. ¿Cumplimos? Porque no nos apoyamos en Jesús. Recordemos las prendas de Jesús. ¿Quién va a ser nuestro único apoyo? Jesús. Jesús se apoya en el alma para sacar su obra y el alma se apoya en Dios para que le dé fortaleza y le dé todo su vida divina para que pueda vivir en la plenitud de la vida divina de Cristo. Desafía a sus más fieros enemigos, es reina de sus pasiones. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que impera en las pasiones, es el que ya no, que las tiene bien aplastaditas a las pasiones. Regula todo su interior, sus inclinaciones, deseos, latidos, pensamientos, con tal dominio que el mismo Jesús se queda enamorado de ella porque ve que esta alma obra con tal valor y fuerza, pero ella toma y espera todo de él. Bueno, vamos a pasarnos hasta acá porque no nos vamos a entretener. Todo lo puedo hacer, dice el alma, todo lo puedo soportar, todo lo puedo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas.
Entonces, ¿en qué consiste la esperanza? En que en el acto de cada día yo vaya haciendo crecer a Dios en mí, es decir, crecer la fe en mí, pero acto por acto viviendo la vida de Jesús. Y es la esperanza porque tengo la esperanza de que todos mis actos lleguen a la plenitud, es decir, estén llenos de vida divina. Por eso es la esperanza, porque la esperanza se vive en la vida. Y como cuanta vida tengas, cuanta vida tienes, esa esperanza de llenarla toda en Cristo. Entonces, ahora sí, cuando le pedimos a un santito que aumente nuestra fe, ¿qué va a pasar? El santito va a decir, pues vive tú la divina voluntad para que puedas aumentar la fe, porque pues yo no puedo hacer nada por ti. Vivir a Jesús nos aumenta el conocimiento de Dios, porque vivimos a Dios, estamos tomando de esa fe, tomando esa vida, la incrementamos en ese acto creciente que hablamos ayer, pero gracias a que tenemos vida, porque la vida tiene actos y podemos tener la oportunidad de vaciar mi voluntad para llenarla de la vida de Jesús, de las prendas de Jesús. ¿Sí? Bueno, esto es muy bonito porque esta es la raíz de la vida. Estas tres virtudes es la raíz del don de la divina voluntad, porque es la Trinidad obrante en nosotros. Por eso es la raíz. Y vamos viendo la caridad. La caridad es la perfección de la fe y de la esperanza. Fíjense, si no hay caridad, es decir, si no hay amor, la fe y la esperanza no se pueden sostener, porque Dios es amor y lo único que permanece es el amor. Así que esto es bonito porque dice, a la fe y a la esperanza las va a sostener la caridad, y esta une todo con las otras dos, de modo que forman una sola mientras son tres. Es la amalgama perfecta. Es la amalgama que unirá la vida humana con la divina. La voluntad humana se fundirá en la divina. ¿Qué hará? El amor. ¿Y el amor de quién? ¿Humano? No, el amor divino. Por eso, todos los te amos que Jesús ha puesto aquí requieren una correspondencia de amor. Una correspondencia. Y ese amor divino amalgará la esperanza, es decir, la vida de Cristo en mí, y incrementará la fe en mí, es decir, el conocimiento de Dios. ¿Pero qué lo moverá? La vida en el amor. Bueno, contempla, oh esposa mía, alumbrada en las tres virtudes teologales, la eternidad de las personas. Bueno, la caridad es el ungüento dulcísimo, perfumado, penetrado en todo, alivia, suaviza los dolores de la vida. La caridad dulcifica el sufrimiento y hace que uno llegue a desearlo. Es el perfume de Dios mismo. La caridad, en cambio, siendo una sustancia que une los corazones. ¿Pero dónde? En Dios. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos ya las tres potencias hermosas. Es la reina. Bueno, para terminar esta partecita, vamos respondiendo estas preguntas. ¿Qué relación hay de las virtudes teologales con las virtudes que tenemos que vivir continuamente? Deben de estar arraigadas las virtudes en Dios. Es decir, esta es la diferencia. Una virtud humana es mi esfuerzo queriendo ser humilde, queriendo ser paciente. ¿Sí?
Esa virtud, arraigada en la fe, la esperanza y la caridad, es, si yo quiero vivir la paciencia, vamos a suponer, no la va a vivir Carla, sino la voy a ver en Jesucristo, que es la esperanza, para hacerla mía. En el momento que yo hago mía la paciencia de Jesús, de que ha esperado a Carla tanto tiempo para darle el sí, entonces yo voy, la tomo, la hago mío en la circunstancia que estoy viviendo, y en ese momento el Espíritu Santo actúa en el amor para incrementar el conocimiento de Dios y voy comprendiendo nuevas cosas de Dios. Es decir, conocer a Dios no es con la razón. Conocer a Dios no es sentarme y solamente estudiar y recitar. Conocer a Dios para vivirlo es un acto de voluntad. De voluntad. ¿Qué significa esto? Tomo la virtud en Cristo, la esperanza, que es el medio. La vivo en mi propia carne. Y en ese momento el Espíritu Santo infunde en mí la lección y el conocimiento de Dios. Va incrementando ese conocimiento de Dios en mí, voy comprendiendo nuevas cosas. Pero ¿cómo empezó esto? Con un acto de voluntad de la vida, no con un acto de razón. ¿Sí vemos? No sé si se logre comprender. Puedo ser una cátedra, ser una teóloga, tener títulos, ser experta, pero eso me va a colocar en un modo humano de vida. Pero eso no es divina voluntad. ¿Sí? Santidad humana sí, pues puede ser muy bueno y todo, muy aplaudido, qué bonito, wow, etc. ¿Sí? Pero eso no es divina voluntad. ¿Qué es divina voluntad? Se empieza con el movimiento, con la decisión, con la voluntad. Es decir, decido a vivir esta virtud de Cristo en mí. Y al vivirla en mí, la obediencia, vamos a suponer que puede ser una virtud humana, que yo la puedo alcanzar con mi propio esfuerzo. Muy bien, qué bueno, ay, soy bueno, soy obediente. No, aquí es, hago mía, porque hago mía la esperanza, aquí la esperanza de Jesucristo. Hago mía tu obediencia divina. La vivo en mi carne, te doy mi te amo. En esta obediencia de amor, te alabo, te adoro. Y la vivo en ti, oh Jesús, como cuando tú obedeciste al Padre, obedeciste, bueno, todo esto, ¿no? Y en ese momento sucede lo inesperado. Se infunde el conocimiento y se acrecienta la fe. Y el alma va comprendiendo más que el experto, porque va aprendiendo con la voluntad, con la decisión de vivir. Aunque sea pequeño, aunque sea pequeñito. Miren, yo conozco personas que no saben leer ni escribir. Y se saben la obra, pero con una humildad. Y yo le dije a una persona, oye, ¿no quieres participar en la misa? Era un 15 de agosto, vamos a tener una misa. ¿No quieres participar en la lectura? Carlita, es que no sé leer. ¿Cómo? Pues si te sabes la obra. Una persona tan sencilla, tan humilde, tan... A Dios no tiene límites. Él ve una alma pequeña y arma todos los caminos para que le llegue el conocimiento. De una alma dispuesta, y arma todo.
no se necesitan tener estudios, doctorados, no. Es un acto de voluntad y eso hay que aprenderlo bien. Si no me decido a vivir la esperanza, no tendrá efecto ni la caridad, es decir, ni el amor de Dios que va a unir a la fe, al conocimiento de Dios. Así que los procesos de Dios son distintos a los del hombre. ¿Sí? Muy distintos. Por eso, ¿cómo se puede tejer en nuestra vida las virtudes teologales para sostener las virtudes humanas y divinas en nuestra vida? ¿Cómo se puede tejer? Bueno, pues vamos haciendo un pequeñito ejercicio imaginario. Bueno, primeramente vamos viendo esta cita muy bonita de San Juan de la Cruz, que es muy bella, que dice: la fe, el conocimiento de Dios, vacía el entendimiento humano. Fíjense, porque se necesita quitar tu pequeño conocimiento humano, como Jesús le dice a Luisa: quita el pequeño conocimiento que tienes de mí, porque pues ¿cómo nos han infundido cómo es Dios? Mi mamá creció en una época donde Dios era castigador y era premiador. Ella estuvo en una escuela donde les platicaban así, que las campanas sonaban ding dong, nunca jamás saldrás de aquí. Ay, mamá, qué terror de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dice a Luisa: quita tu pequeño conocimiento que tienes en mí. Por eso, la fe, el conocimiento de Dios, todo Dios, vacía el pequeño conocimiento que tenemos en nuestra razón y ocupa su lugar. La fe va a ocupar el lugar de eso. Por eso es necesario vaciar. Eso dice San Juan de la Cruz. Fíjense, todo esto es de nuestra fe. La voluntad se transforma en caridad. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo decido a vivir la vida de Jesús en mí, voy a atenderlo. Nos decía un padre, un sacerdote del retiro: la atención es el acto de caridad más perfecto que hay. Porque estás atendiendo al amado. ¿Qué te hace falta? A ver, ¿sí? ¿Qué tanto atendemos a nuestro amado? Lo descuidamos, lo dejamos solo. Por eso Jesús le dice a Luisa: atenta, porque es el acto de caridad más grande, atender a aquellos a quienes amas. Pues ahora el único que merece ser amado es Jesús. Se transforma en caridad, porque la voluntad es acción, ¿no? Y la memoria en la esperanza, porque la memoria me va a traer en mí el acto presente de Dios. ¿Sí? El acto presente de Dios. Jesús predicó: ven Jesús a predicar en mí, como cuando tú predicabas a los cananeos que no entendían, no te amaban, y ahora ponen en mí tus palabras, ponen en mí tu luz. ¿Qué haces? Tomas la memoria, hace suya la vida de Jesús para ponerla en ti y que no seas tú quien se mueva, sino que sea Jesús. Aquí está la memoria en la esperanza, que es Cristo. Vaciado y purgado aquel, anuladas y transformadas estas, el alma pasa a la contemplación de Dios. Eso dice San Juan de la Cruz. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que para poder vivir vida divina se requiere primeramente purificar. Por eso son los primeros volúmenes que nos hablan de la purificación, nuestras potencias humanas, nuestras potencias de la voluntad. Nuestra inteligencia humana se tiene que purificar.
vaciar. Por eso Jesús le dice a Luisa, quita ese mundo interior que traes en tu mente, de criaturas, de circunstancias. Si tú no lo quitas, yo no puedo entrar ahí. Se tiene que purificar tu inteligencia, mi inteligencia, si no, no va a entrar la fe. Y este es como el primer momento, lo primero que tenemos que pensar. ¿Cuánto está aquí que no lo puedo quitar? Culpas, lo que me hicieron los otros, lo que me siguen haciendo, lo que deseo, lo que quiero que mis hijos, quiero que mi esposo, quiero que mi suegra, quiero que mi trabajo, quiero, basta, dice Jesús, porque Jesús, cuando nos decidimos vivir una divina voluntad y seguimos con nuestras cosas, Jesús dice, regañaba a Luisa, basta. Y nos pone un alto. Se transforma la voluntad en caridad, porque eso es lo que quiere, una voluntad dócil. Entonces, nuestra voluntad humana se tiene que purificar. Nuestra inteligencia humana se tiene que purificar. Y nuestra memoria humana, que está arraigada en el pasado, se tiene que purificar para que se mantenga en acto presente, que es la vida de Cristo en mí. Por eso los primeros volúmenes son purificación de mis tres potencias humanas, para que la potencia espiritual pueda fundirse en mi voluntad vacía. Y esto nos pone a reflexionar, no es teoría. ¿Cómo estoy en estas tres potencias de mi voluntad y que Dios quiere vaciar? Para que Él pueda entrar, su plenitud pueda entrar. Por eso hay que descubrirnos desde el tejido que Dios quiere hacer en mí. Bueno, esto es algo que vemos en la escuelita. Miren, mi situación de vida. Todo lo que ahí confesamos con el Padre, ¿no? Es nuestra situación de vida. La situación de nuestra vida está hecha para ser tejida en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Sí? Esta es la oportunidad que tenemos para vivir vida divina. No añoremos otra vida. Ay, ya me casé. Ay, yo que dijo el padre de los estados de vida, pues me hubiera quedado mejor soltera. Sería más libre. No añoremos otro estado de vida. Ese es el que nos tocó. Y ese es el que Dios dio para que yo viviera la vida divina. Si no me hubiera tocado mi situación, no hubiera tenido la oportunidad de conocer la divina voluntad y vivir las virtudes teologales. Porque si me hubiera tocado a lo mejor un marido muy querendón, pues yo hubiera dicho, pues tengo todo. Ya no te necesito, Dios, si tengo un marido muy querendón. Pero Jesús nos pone en esa situación porque es lo que necesitamos para vivir la plenitud y reparar el miembro de Cristo que está deteriorado. Por eso nos pone, es la misión que tenemos. Y tenemos que vivirla en la alegría, como lo vivió Jesús. Mi situación de vida me tiene que llevar a vivir a Cristo en modo divino. Mi situación de vida me debe llevar a que al vivir a Cristo pueda vivir el amor. Voy a atender a Jesús en mí y en el otro. Porque si el otro me lacera, si el otro me hostiga, bueno, pues claro,
que dentro de las circunstancias, también humanamente, hay que poner algunos límites cuando esos límites sobrepasan situaciones humanas que, por ejemplo, ayer me tocó platicar de una circunstancia en donde el esposo que se había ido fuera de la casa y que se había ido con otra mujer quería que su casa mandara. Pues mi rey, fuera de esta casa, pues perdiste derechos. ¿Sí? O sea, humanamente hay circunstancias donde ponen a un orden, hay un orden humano y divino, que Jesús lo ha establecido en ese orden. ¿Sí? Deja aquello, entras a esta casa y vuelves a tener derechos. Derechos de padre, derechos de esposo. Ese es orden. Hay un orden. Y entonces, en ese orden, quiere que tomemos la autoridad de Cristo para defender a Cristo. En nuestra casa, que es un santuario, en mi casa física y en mi casa espiritual. Y eso no significa que no voy a amar al marido, sino lo voy a amar más. Porque ahora está en nosotros salvar al marido, rehaciendo, reparando, revistiéndolo, revístelo, clávalo con los clavos de Cristo, con las llagas, golpéalo con los golpes de Cristo, corónalo. Solo físicamente no. Físicamente no, físicamente no. Pero revístelo, lávalo, por él y por todos, porque el acto divino toma a todos. Pero ahí está, tú le vas a entregar a un esposo, a Cristo, le vas a entregar, mira, este es mi esposo al que tanto amé. Se parece a ti, Jesús. Si no lo tienes físicamente, ámalo espiritualmente y verás que le va a llegar la luz. Pero esto es mi situación. Tengo que vivirla en Cristo. Porque Jesús me clavó, Jesús me golpeó en modo espiritual. Porque no estaba yo físicamente ahí, pero Él vivió mi vida. Y lo hizo en el Alinta. Y gracias a eso, pues estamos aquí. Entonces ahora hay que hacer las veces de Cristo en la situación que me toca. Y ese es el amor. Ese es amar al enemigo, eso es poner la mejilla. Esa es la vida interior que tenemos que vivir en la virtud de las virtudes teologales. ¿Y qué va a pasar? En la medida que yo vivo esto, mi situación en esto, el conocimiento de Dios, así como le dice a Luisa, llegará como una luz, porque viene de Dios, viene del cielo. Comprenderán nuevas cosas y vivirán la alegría de la cruz. Pero hay que ponernos a reflexionar esto. ¿Cómo está mi fe, mi esperanza y mi eternidad? ¿Sí? ¿En qué está arraigada mi vida? Porque hemos visto las prendas, pero yo no puedo tomar las prendas, es decir, no puedo vivir la esperanza de Jesús, la vida de Jesús, si mi vida no sigue arraigada en estas tres virtudes. Y esto es lo que Jesús le dice a Luis. ¿Qué tenemos dentro de nuestro corazón? Tenemos un árbol, el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en Semana Santa, el Viernes Santo, en la adoración de las 7 palabras, se habla del árbol de la vida? ¿Sí se acuerdan, no? Que en esa celebración litúrgica, que es la más importante, la adoración a la cruz, donde van destapando
y van cantando esa como estribillo del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo. Ese es el árbol. Eso es lo que tenemos en el interior del corazón. Esta mañana, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior. Y parecía que tenía un árbol plantado en el corazón. Y tan enraizado que parecía que las raíces brotaban desde la punta del corazón. En suma, parecía nacido junto con su misma naturaleza. Yo he quedado maravillada y al ver la belleza, la perfección y la altura, que parecía que tocaba el cielo y sus ramas se extendían hasta los últimos confines del mundo. Entonces Jesús bendito, al verme tan maravillada, me ha dicho: hija mía, este árbol fue concebido junto conmigo, dentro del centro de mi corazón, y desde entonces yo sentí en lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía ser el hombre, gracias a este árbol de redención, llamado árbol de vida. Tanto que todas aquellas almas que se mantienen unidas a este árbol recibirán vida de gracia en el tiempo, y cuando lo hayan hecho crecer bien, le suministrará vida de gloria en la eternidad. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer? De la vida de gracia y la vida de gloria. Bueno, pues Jesús quiere que vivamos la eternidad desde que en la tierra, el cielo desde la tierra. Sin embargo, ¿cuál es mi dolor? Que si bien no pueden arrancar el árbol, no pueden tocar el tronco. Muchos tratan de cortarme las ramas para hacer que las almas no reciban la vida y quitarme toda la gloria y el placer que este árbol de vida me había producido. ¿En 10 minutos comienza la misa? Ah, pues me quedan 10. Muy bien. Me quedan 10 minutos. Bueno, miren, esto es hermoso. Voy a pasar aquí a otra presentación. Porque esto nos lleva a comprender que estamos todos atados a esta vida divina y que Jesús le duele nuestra vida. Él ya no sufre porque es todo divino, pero Él, al ver que es como el sol, ¿sí? El sol es toda luz y en el sol nunca encontrarás huecos, es todo fuego. Sin embargo, el sol puede ver que fuera de él hay oscuridad, que son nuestras almas, y ese es el sufrir del sol, porque el sol está hecho para iluminar todo y llenar todo de su luz. Ese es el sufrir de Dios, que fuimos hechos para hacer luz, para vivir de la luz, y que no hacemos nuestra esa luz divina. ¿Por qué? Porque no cumplimos todo lo que allí está, todo lo que dice fe, esperanza y caridad, seguimos en nuestro modo humano. Por eso, el corazón de Jesús se ata a los corazones humanos. Fíjense bien, qué hermosa este pedacito. Dice: esta mañana mi adorable Jesús al venir me hacía ver su amabilísimo corazón, y de dentro salían como tantos hilos resplandecientes de oro, de plata, rojos, y parecía que formaban una red, e hilo por hilo ataban todos los corazones humanos. Yo he quedado admirada al ver esto, y él me ha dicho: hija mía, mi corazón se ata con estos hilos a todos los afectos, los deseos, los latidos, el amor
y hasta la misma vida de los corazones humanos. En todo similares a mi corazón humano, solo diferentes en la santidad, y habiéndolos atados desde el cielo, según se muevan mis deseos, el hilo de los deseos excita los deseos de ellos. Esto quiere decir que si nosotros queremos amar a Dios, no es por nosotros mismos, sino es porque Dios mismo ha movido sus hijitos para que nosotros amemos a Dios. Porque por nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera desear amar a Dios. Dice, según se mueven mis deseos, el hilo de los deseos excita. Dice, si se mueven los afectos, el hilo de los afectos mueve los afectos de ellos. Qué hermoso tener los afectos de Dios y no mis propios afectos. Si amo, el hilo del amor excita el amor de ellos, y el hilo de mi vida les da vida. Qué armonía entre el cielo y la tierra, entre mi corazón y los corazones humanos. Dice, pero esto lo advierte solo quien me corresponde. ¿Quién me corresponde? Pero quien hace algo de mala gana, con vigor de su voluntad, nada advierte y manda al vacío las operaciones de mi corazón humano. ¿Qué tal? ¿Cuántas cosas hemos hecho de mala gana? ¿Sí? 5 minutos. Bueno, quiero terminar con esta cita. ¿En dónde y cómo se encuentra Jesús? Porque Jesús es la esperanza y Él desea que esa esperanza sea vida en nosotros. Él desea que vivamos las virtudes teologales, las hagamos vida, pero se comienza con la vida de Jesús en mí, para vivir el amor y vivir la fe. Pero ¿en dónde y cómo se encuentra Jesús? Aislado en la inteligencia. ¿Se acuerdan de las 3 potencias? Aislado en la inteligencia, porque de la luz que les doy se sirven para ellos y tal vez para ofenderme. Aislado en las palabras, porque el sonido que forman muchas veces sirve para blasfemarme, para hablar de los otros, para críticas. Quedo aislado en sus obras, de las que se sirve para darme muerte. En los pasos, en el corazón, atento solo a desobedecerme y amar lo que a mí no pertenece. ¿Qué desea Jesús? ¿Qué desea? Oh, cómo me pesa esta soledad, dice Jesús. Pero mi amor, mi magnanimidad son tan grandes que más que sol continúo mi curso, y en mi curso voy investigando si alguno quiere hacerme compañía. En tanta soledad, y encontrándolo, con él formo mi compañía perenne, y lo abundo de todas mis gracias. He aquí porque he venido a ti. Estaba cansado de tanta soledad. No me dejes jamás solo, hija mía. Ayer en la Santa Misa estuvimos viendo una cita, el Evangelio, que Jesús dice: vengan a mí los que están cansados por la carga. Jesús quiere que vaciemos nuestras cargas, porque ahora el que está verdaderamente cansado de tanta soledad es Él. Así que basta de mirarnos a nosotros mismos. La fe, la esperanza y la caridad nos esperan para hacerse vida. Porque Jesús, porque nuestro Papá Dios lo ha dado todo. Y ahora es momento de tomar la decisión. Bueno, pues
para cuando regresemos de la Santa Misa. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.